Hola mi gente brutal, sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Ser autónomo, algo que en la teoría se escucha muy bien. Tener tu propio horario, decidir cuándo trabajas y cuándo no. Poner tú el precio a tus servicios, pero en la práctica ¿es realmente así? ¿O será esta la nueva esclavitud del siglo XXI? En el video de hoy analizaremos otra de las empresas que utilizan esta modalidad para prestar sus servicios. Logran sacar 3.000 euros mensuales. Fueron 16 pedidos, hizo 132 euros. Deliveroo, una empresa británica de reparto que tiene operaciones aquí en España, y hoy estamos en Madrid para saber cómo funciona. Además, haremos una comparación para saber si es mejor trabajar para Deliveroo o para Glovo. Si siguen de cerca mi canal sabrán que este es el segundo video que hago de este tipo, porque el año pasado estuvimos analizando la empresa Glovo. Si aún no has visto ese video, te recomiendo mucho verlo porque analizamos en detalle lo que es trabajar para esa empresa, vimos ventajas, desventajas. Si quieres saber todo acerca de trabajar como autónomo para esta empresa, no te pierdas ni un segundo de este video para que saques tus propias conclusiones y saber si vale la pena o no. La persona con la que vamos a hacer el video hoy es la misma con la que hicimos el video de Glovo, porque actualmente él está trabajando ahora para Deliveroo. ¿Y quién mejor que él para decirnos con quién se trabaja mejor? Bueno, ya estoy en el sitio donde me va a pasar buscando, solamente esperemos que llegue para comenzar la jornada. Me dijo que venía cerca, ese mismo es. Ya está llegando, lo van a reconocer. ¿Tal? ¿Les parece conocido? Sí, papi. Vamos a comenzar pues. Vamos pues. Les voy a ir contando cómo es todo. Lo primero que deben hacer es tener los papeles en regla, porque si no tienes los papeles no puedes trabajar aquí. Pero como todo, existen formas y hay una manera que están utilizando mucho aquí para las personas que no cuentan con los papeles, y es que otras alquilan las cuentas. Te alquilan la cuenta de Glovo, te alquilan la cuenta de Deliveroo y puedes trabajar con la cuenta de otro y listo. Por esto, el dueño de la cuenta te puede cobrar entre un 25 y un 30% por alquilarla. Obviamente, esto no es nada legal. Ok, hicimos una pequeña parada en la gasolinera porque necesitamos echar combustible. La moto de él es de 50 cc, ok, es un ciclomotor, y para llenar el tanque full son 4 litros. Y más o menos el litro de gasolina aquí en España es de 1,23. Así que para llenar el tanque full de esta moto son 5 euros. Ahora, lo que puede durar ese tanque de gasolina en una jornada de trabajo varía demasiado. Pero por ejemplo, llenamos un tanque full para una jornada de 8 horas. Con pedidos medios puede durarte esa jornada completa de 8 horas. Pero si tienes una jornada de trabajo de 8 horas, pero con muchos pedidos, o sea, entregas en vez de 10 pedidos, 20 pedidos en esas 8 horas, el tanque de gasolina no te va a alcanzar para toda esa jornada y vas a tener que volver a echar gasolina. Esto fue lo que echamos exactamente, 5 euros, fueron 4 litros 04 y el valor de la gasolina aquí está en 1,23. Si están interesados en trabajar en Deliveroo, en la descripción del video les voy a dejar un link directo para que se postulen. Este link directo lo que va a permitirles es ir con una recomendación. ¿Quién es el que les recomienda? Él. Ya que si van recomendados es más factible trabajar para la plataforma. Miren, vinimos a un lugar que es de Deliveroo, es este lugar que está aquí, y es un restaurante de Deliveroo. Ellos ofrecen comida de ellos mismos y la tienes que pasar buscando por aquí. O sea, la tienen que pasar a buscar ellos para entregarlas a las personas que tienen pensado comer de la comida que hace Deliveroo, y ellos se promocionan y todo en su misma plataforma. Una de las diferencias entre Deliveroo y Glovo es que en Deliveroo solo hace repartos de comida, no hace repartos de más de ningún tipo. En cambio, Glovo puedes llevar desde una hamburguesa hasta un par de zapatos de Zara. Los requisitos principales que tienes que tener es licencia, ser mayor de edad y darte de alta como autónomo. Pero obvio que si vas a trabajar con bicicleta no necesitas licencia. Una de las cosas que se estarán preguntando es por qué él se cambió de Glovo para Deliveroo. Y bueno, él es el que nos va a responder. A ver, cuéntanos, ¿por qué entonces te pasaste de Glovo para Deliveroo? Fundamentalmente me he cambiado porque Deliveroo me paga mejor los pedidos. Vale acotar que la demanda de Deliveroo es inferior a la de Glovo. Pero ¿qué sucede? Deliveroo te paga mejor el pedido, realizas menos pedidos y ganas más. Así que ya saben, esta es una de las razones principales, que en Glovo vas a trabajar muchísimo más por menos dinero. Claro que todavía hay gente que prefiere trabajar todo el día más seguido en Glovo
que trabajar pocas horas y menos pedidos que en Deliveroo. Y una de las cosas a tomar en cuenta es que Glovo trabaja 24 horas y Deliveroo máximo hasta las 2 de la mañana. Muchos de ustedes se preguntarán qué gastos te genera estar en este tipo de trabajo. Ya anteriormente hablamos sobre la gasolina. El primer gasto que les puedo mencionar es el de la seguridad social. Él actualmente está pagando de seguridad social 190 euros porque ya pasó del primer año. Comenzó pagando 50 euros los primeros 6 meses. Luego pasó a 136 y actualmente son 190. Y existe un tope máximo que de allí ya no vas a pagar más y es de 270 euros. Otro gasto importante es el IRPF. Esto lo vas a estar pagando cada 3 meses y el valor es del 20% sobre los ingresos netos. También debemos considerar el pago del IVA. Esto lo haces también cada 3 meses, pero en sí el IVA no lo podemos decir que es un gasto como tal, ya que como tú estás prestándole un servicio a Deliveroo, ellos la factura que tú le pases, por ejemplo 500 euros, ellos le van a sacar el valor del IVA de esos 500 euros y te lo van a pagar aparte. Otro gasto que te va a poder generar este tipo de trabajos es la ropa adecuada, sobre todo para la época de invierno. Estaríamos hablando de ropa, zapatos, chaquetas, calentadores, que en promedio en este tipo de cosas puedes llegar a gastar unos 100 euros, puede ser más, puede ser menos, depende de la marca, el tipo de ropa. Un casco sencillo te puede costar unos 80 euros. Tienes que tener un teléfono inteligente con buenas prestaciones. Importante también tener una buena base para colocar el teléfono en la moto o en el vehículo donde vayas a transportarte. Por ejemplo, él tiene esta que la compró por Amazon, le costó 20 euros, pero tú puedes conseguir otra por 5 euros. Claro, entre mejor sea, mejor va a ser para ti. También necesitarás un buen plan de datos porque vas a necesitar el GPS. Es una herramienta esencial en este trabajo. Te podría costar mensualmente unos 20 euros. También deberás tener un powerbank que te puede costar unos 30 euros, 40, 20, dependiendo. Con respecto a tener un seguro de responsabilidad civil, Deliveroo te da uno gratis. Pero si tú quieres estar más protegido, un seguro cualquiera te puede salir en unos 250 euros. También deberás considerar pagarle a un gestor para que te lleve toda la contabilidad como tal, y esto te puede salir mensualmente en unos 36 euros. El mantenimiento de la moto, en su caso, la hace cada 3 meses y tiene un costo aproximado de 150 euros. Esto incluye bujías, aceite, filtros. También deberás tener en cuenta gastos como cauchos, baterías, frenos, amortiguadores, este tipo de gastos. Bueno, ahora mismo llevamos como unos 20 minutos esperando que nos caiga otro pedido. Aquí estamos, ahí está la moto. Ok, para que tengan un estimado, él lleva hasta ahora 3 pedidos hechos que suman 21 euros. Claro, él comenzó a trabajar del mediodía, son casi 5 de la tarde, ya se los voy a mostrar aquí, son casi 5 de la tarde. Pero hoy es un día atípico, está bastante flojo. El valor del pedido puede variar mucho. Como pueden ver, de los 3 pedidos que se han hecho hoy, el primero tuvo un valor de 5 euros y algo, 4 euros y tal, 10 euros y tal. Puede variar mucho. Aquí les estoy poniendo el ejemplo de otro día. Esto fue el 1 de enero. Fueron 16 pedidos, hizo 132 euros. Y como pueden ver aquí, los valores de los pedidos son 8 euros, 4, 11, 9, varía mucho. Este por ejemplo fue 14. Deliveroo te permite agarrar 40 horas semanales, pero te las puede dividir de diferentes maneras según el día. Puede haber un día que trabajes 12 horas, como puede haber un día que trabajes 8, 4 o 2 horas. Pero esto está condicionado a las horas que Deliveroo libera, porque no eres tú el que va a decidir si trabajas 14 horas ese día o 2. Es Deliveroo que va a habilitarte esas horas. Bueno, justo ahora nos cayó un pedido. Son 5 y 1 minuto. Vamos a eso. Una diferencia también es que Deliveroo te permite rechazar el pedido. En cambio Glovo no. Aquí tú tienes la opción de rechazarlo aquí o de aceptarlo acá. O aceptar. Y ya lo aceptamos. Ya vamos a buscar el pedido ahí. Ya está entrando. Una de las opciones con que cuenta la plataforma es que la persona puede dejar propina de manera digital, cosa que Glovo no tiene. Hola, Deliveroo. Gracias. Listo, ya entregamos el pedido y lo que toca es finalizarlo aquí en la aplicación. Ha caído otro. Y como ven, cayó otro, ya lo aceptamos. Y vamos a ello. Nos cayó otro directamente apenas entregamos este. Y bueno, a veces pasa así, que uno tras otro, pero a veces te toca esperar. Miren qué curioso, nos cayó un pedido y donde nos cayó para buscarlo es el mismo lugar a donde fuimos a buscar este último. Otra cosa es que Deliveroo te da el equipamiento gratis. Por ejemplo, el morral, una cajita que es térmica, una franela, un chaleco para la lluvia. Todo eso lo da Deliveroo de manera gratuita. En cambio Glovo te lo cobra por 65 euros. Solo que si lo entregas
luego que termines de trabajar con Globo, ellos te devuelven 50 euros. Ya llegamos nuevamente al sitio. Es este. A diferencia de Globo, Deliveroo no necesita ni la firma del cliente cuando entregas el pedido, ni tomarle foto a este ticket que está acá. Bueno, mientras que él entrega ese último pedido, les voy a hablar un poquito de cuánto hicimos en estos dos últimos pedidos que fueron uno tras otro. Hicimos 10 euros entre los dos pedidos, fueron más o menos unos 5 euros cada uno. Si hubiésemos hecho estos dos pedidos iguales, tal cual, en Globo, nos hubiesen pagado unos 6 euros, o sea, unos 3 euros por cada pedido. Fíjense que es casi el doble lo que nos está pagando Deliveroo por los mismos pedidos. Una de las cosas que se estarán preguntando es un promedio mensual de cuánto se hace aquí. Y para el caso de él hace unos 1.300 a 1.500 euros mensuales, trabajando aproximadamente unas 8 horas al día. Claro que él hace este dinero porque tiene poco tiempo trabajando con Deliveroo, aproximadamente unos 3 meses. Pero entre más tiempo tengas trabajando con ellos, entre mejor puntuación tengas, más horas de trabajo te van a permitir trabajar, mejores pedidos te van a salir y más dinero podrás ganar. Pero por ejemplo, para que tengan un estimado, hay compañeros de él que logran sacar 3.000 euros mensuales trabajando mínimamente 8 horas, pero pueden llegar a ser 12 horas. Eso sí, tienen que tener un buen ritmo de pedidos. Miren, nos cayó un tercer pedido desde que estamos grabando y son las 5:33. Si se están preguntando cuánto cuesta un ciclomotor de estos, te puede salir de agencia en 2.000 euros. En ese precio estaría incluido el IVA, la matrícula y el seguro por un año. Pero la moto más común que compran aquí es la de 125 cc. Y si quieres una de esas, por 200 euros más, o sea, 2.200 euros, tienes una moto de 125 con IVA, matrícula y seguro incluido por un año. Bueno, ya estamos esperando otro pedido, lo estamos buscando aquí, están haciéndolo, no está listo todavía. Son las 6:19, eso es para que vayan teniendo una idea más o menos de con cuánta frecuencia nos han estado saliendo los pedidos hoy. Llevamos 6 pedidos y hechos 33 euros. Para que tengan una idea. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les sea de utilidad, les sea de mucha ayuda. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube si aún no lo estás. Activa la campanita de notificaciones y así sabrás siempre cuando subo un video nuevo. No olviden suscribirse a mi Instagram como Gabriel Herrera _. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Si se están preguntando a esta altura del video si yo soy vegano, no soy vegano para nada. Bueno chicos, ya tengo aquí mi curry. Aquí no tengan miedo de pedir lo que sea en el menú porque todo lo que tienen disponible es vegano. Fueron 14,40 euros, incluyó la... Lo que les puedo decir es que si yo voy a comer todos los días de esta manera y con este sabor, puedo ser vegano toda la vida. A ver, ¿por qué te cambiaste? De esta forma es más... No. Pero para que tengan una idea, ya va. Déjenme quitarme este casco.